Hola, mi nombre es Airam y les voy a hablar sobre electroencefalograma. Un electroencefalograma, o por sus siglas EEG, es un examen que permite registrar la actividad eléctrica de la corteza cerebral a través de discos metálicos denominados electrodos, que se ubican sobre el cuero cabelludo. Los primeros estudios sobre un electroencefalograma en seres humanos se publicaron en 1929 y abrieron el camino para establecer una relación entre la conducta humana y la actividad eléctrica del cerebro. Un electroencefalograma implica fijar alrededor de 16 a 25 electrodos al cuero cabelludo. Cada electrodo envía una señal a una máquina llamada electroencefalógrafo, que muestra la fluctuación rítmica de la actividad eléctrica del cerebro, visualmente como una línea ondulante, denominadas ondas cerebrales. Duración. Generalmente un electroencefalograma dura unos 20 minutos como mínimo, pero también puede extenderse hasta horas, de 24, 48, 72 horas, dependiendo de la indicación del médico. ¿Por qué se realiza? Un electroencefalograma es capaz de determinar cambios en la actividad cerebral que pueden ser útiles para diagnosticar trastornos mentales, especialmente epilepsia u otros trastornos convulsivos. Un electroencefalograma también puede ser útil para diagnosticar o tratar afecciones como un tumor cerebral, daños cerebrales por lesiones en la cabeza, disfunciones cerebrales que pueden tener diversas causas, como la encefalopatía, la inflamación del cerebro, como es la encefalitis, accidentes cerebrovasculares, trastornos del sueño y varias enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Por otra parte, un electroencefalograma también puede utilizarse para confirmar la muerte cerebral en una persona que se encuentra en un coma persistente. Al igual que un electroencefalograma continuo, se utiliza para ayudar a encontrar el nivel adecuado de anestesia para una persona que se encuentra en un coma inducido por medicamentos. De igual forma, se utiliza para la evaluación del trastorno por déficit de atención. ¿Un electroencefalograma es riesgoso? El electroencefalograma es una prueba muy poco invasiva y no suele suponer ningún riesgo para las personas que se someten a ella. Algunas complicaciones que se han descrito en relación a ella es que algunos de los electrodos pueden llegar a irritar la piel en personas que la tengan especialmente sensible, pero esto es algo que no es muy frecuente. De igual forma, cuando se estudia la actividad eléctrica cerebral frente a estímulos externos, se pueden desencadenar crisis epilépticas en personas predispuestas a ellas. Esto es normal y en muchos casos se busca que sucedan para poder estudiarlas, pero en personas con antecedentes de crisis muy graves debe valorarse si merece la pena correr el riesgo de que aparezca una nueva crisis. Terminología. El electroencefalograma presenta una serie de oscilaciones que finalmente, y dadas ciertas características predefinidas, son en conjuntos denominadas ritmos, y su generación obedece a una compleja serie de mecanismos celulares y sinápticos. Un registro típico de electroencefalograma consta de varios trazos dispuestos en líneas horizontales, y cada una de estas corresponde a un canal y las oscilaciones por unidad de tiempo, a los distintos ritmos u ondas cerebrales, y la unidad de tiempo es de un segundo. En cada hoja donde se trazan las líneas horizontales de la actividad rítmica del cerebro, representa una época de aproximadamente 10 segundos. El conjunto de hojas obtenidas de un mismo sujeto conforman un trazado o registro de electroencefalograma que será más grueso entre mayor sea el tiempo total de registro. El electroencefalograma tiene varios canales de registro y como mínimo se aceptan 8 canales. Sin embargo, en la práctica clínica diaria, equipos entre los 8, 16, 32 y hasta 64 canales son de uso frecuente.
y cada canal representa las áreas de donde se obtuvieron los registros de la actividad rítmica cerebral. Y dadas las bases fisiológicas de la actividad rítmica cerebral, las oscilaciones que se obtienen y que se visualizan en un registro, ya sean en papel o digitalmente en una pantalla, resultan de la sumatoria de los potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios. Los estudios invasivos o semi-invasivos con la finalidad de identificar ritmos anormales implican la inserción de electrodos y puestos en contacto directo con la tabla ósea, como por ejemplo los electrodos esfenoidales. Los electrodos insertados vía el agujero oval son extradurales, mientras que las grillas subdurales se ubican directamente sobre la corteza cerebral de interés. Con limitadas excepciones, las anteriores técnicas se practican en el paciente ambulatorio. Como ya se había mencionado, los electrodos se tienen que poner en el cuero cabelludo, y cuando los electrodos que alimentan el amplificador de un canal están ambos colocados sobre áreas en donde el tejido subyacente es capaz de generar actividad rítmica, se considera que es una derivación bipolar. Por otra parte, se considera que es una derivación de referencia cuando uno de los electrodos sirve de electrodo de referencia, porque se ha colocado sobre un área inactiva, como por ejemplo el lóbulo de la oreja, la mastoides o en ciertos equipos una referencia electrónica. Muchas veces se intercambia este último término por el del montaje bipolar. Sin embargo, es impreciso ya que técnicamente siempre se necesitan al menos dos electrodos, así el segundo sea inactivo o se utilice alguna referencia. Por convención, se utiliza un mismo método para colocar los electrodos de superficie sobre el cráneo. Este sistema se conoce como el Sistema Internacional 10-20% de colocación de electrodos. Mediante este sistema aseguramos que los electrodos se coloquen sobre las mismas áreas, independiente del tamaño de la cabeza. Para lo anterior, se toman unas determinadas medidas o puntos de referencia, nasion, inion y el vértex. El 10% o 20% de estas medidas se utilizan para saber dónde colocar los electrodos. La distancia desde el nasion hasta la protuberancia occipital externa, denominado inion, la distancia interauricular y la circunferencia o perímetro cefálico permite crear una rejilla imaginaria y determinar los puntos donde se deben colocar los electrodos. Con este sistema, y dependiendo especialmente del perímetro cefálico, la distancia interelectrodos es de 3 a 6 centímetros, respectivamente tanto en niños menores de 1 año como en los adultos. Los electrodos frontales, centrales, temporales, parietales y occipitales se reconocen con las letras F, C, T, P y O respectivamente. El subíndice par indica el hemisferio derecho, mientras que el impar el hemisferio izquierdo. Así, por ejemplo, F3 se refiere al electrodo frontal izquierdo, mientras que T4 al temporal derecho. Finalmente, los canales se identifican según los dos electrodos que lo alimentan. Un canal identificado con los electrodos Fp1-F7 significa que en este canal se amplificará las señales provenientes de la región frontopolar Fp1 y frontal anterior F7 del hemisferio izquierdo. La combinación de varios canales y sus respectivas fuentes conforma lo que se conoce como un montaje de registro. A su vez, un montaje puede provenir de combinaciones ya sea de referencia o bipolares, pero no se acostumbra a combinar estas dos modalidades. Los montajes se disponen en sentido longitudinal o transversal. En los equipos con mayor número de canales se pueden visualizar simultáneamente los montajes longitudinales y transversales, que se representan un problema si se analizan de manera análoga, en papel o digitalmente. Reconocimiento y descripción de los ritmos cerebrales. Clásicamente, se describen con letras griegas los ritmos cerebrales.
alfa, beta, teta y delta. Las frecuencias respectivas se expresan en ciclos por segundo o hertz. La actividad alfa es de 8 a 12 Hz, beta es mayor de 12 Hz, teta es de 4 a 7.5 Hz y delta es de menos de 4 Hz. Ritmo cerebral alfa. En una persona despierta, recostada y con los ojos cerrados, la actividad dominante es en la banda alfa, de 8 a 12 Hz, con una mayor amplitud en la región occipital, donde un promedio y de acuerdo a la edad alcanza los 50 hasta 120 microvoltios, como se puede observar en la figura. Característicamente se atenúa o llega a bloquearse al abrir los ojos o con los estímulos auditivos. En resumen, para identificar esta actividad rítmica se requiere que el sujeto esté en vigilia, tenga los ojos cerrados y que la mayor amplitud sea occipital, aunque no es infrecuente observarla en toda la región temporo-parieto-occipital de manera bilateral. La amplitud de este ritmo es variable con aumento y disminución de la amplitud medida pico a pico o de la máxima positividad a la máxima negatividad. El término utilizado para describir este fenómeno en la literatura anglosajona es el de waxing and waning, o en español referida como la modulación. Ritmo cerebral beta. Esta actividad es de bajo voltaje, menor de 50 microvoltios y no supera por lo general más de 15 microvoltios. Predomina en las áreas frontales y frontales superiores. Tiene una frecuencia mayor a los 12 Hz y se opaca frecuentemente por artificio de origen muscular sobrepuesto en estas mismas áreas. Hay circunstancias en las que anormalidades en la actividad beta indican anormalidad subyacente. La simetría de ritmos rápidos se describe en lesiones que comprometen la corteza, y en el caso de un tumor, la ausencia de ritmos rápidos ayuda a delimitar los bordes del mismo. Por otra parte, existe un patrón ictal que se describe como rápido de bajo voltaje generalizado y que procede de la crisis tónica y tónica clónica generalizada. Ritmo cerebral teta. Esta actividad es de bajo a moderado voltaje y no supera los 100 microvoltios. Es usual en menores de 15 años y en el adulto somnoliento. Se distribuye en todas las áreas con mayor amplitud en la región fronto-centro temporal bilateral. La transición de vigilia a sueño se caracteriza por disminución de la amplitud de la actividad alfa, en algunas ocasiones incremento de actividad rápida beta y más constantemente aparición de actividad lenta teta en todas las áreas. Los usos de sueño de 14 a 16 Hz localizados en la región frontal y frontocentral denotan característicamente el inicio de la etapa 2 de sueño y un ejemplo de estos ritmos se presenta en la imagen. Ritmo cerebral delta. No se espera registrar en la persona despierta con ojos cerrados actividad delta. Como excepción podríamos mencionar la actividad lenta posterior de la juventud que se mezcla con actividad alfa y se desprende de su fase ascendente. Alcanza amplitud moderada y tiene una frecuencia de alrededor de los 3 Hz. La presencia focal de delta en vigilia es una anormalidad sugestiva de lesión estructural subyacente. En algunos casos de encefalopatía, cuando el paciente todavía logra mantenerse alerta, se aprecian oportunidades de incremento de esta actividad mezclada con actividad en la banda teta. Cuando la etiología es de origen tóxico-metabólico, esta actividad en ocasiones presenta atenuación con la apertura ocular. Durante el sueño profundo hay grados variables de predominio de actividad delta, lo que permite diferenciar y cuantificar la proporción ocupada durante el sueño de las etapas 3 y 4, como se muestra en la imagen. ¿Cómo se realiza un electroencefalograma? Se explicará cómo se realizan los procedimientos fundamentales durante un electroencefalograma. Es bueno comenzar mencionando que existen varias modalidades de un electroencefalograma, pero solo se describirá el estudio convencional o estándar. Como ya se mencionó,
El registro de un eje debe durar, según las guías de la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica, no menos de 20 minutos. Durante ese tiempo se registran varios segmentos en reposo que permiten evaluar el funcionamiento cerebral en estado basal y para esto el paciente puede estar despierto o dormido. Luego se realizan un conjunto de maniobras de activación para observar cómo reacciona el cerebro. Entre estas está la apertura y cierre ocular, la respiración profunda y la estimulación con una luz parpadeante a diferentes frecuencias. Es importante recordar que es un estudio no invasivo y por lo tanto no representa ningún riesgo para el paciente.